¿De qué hablamos cuando hablamos del Big Data, de estos datos grandes? ¿Qué es finalmente y cómo gestionarlo? Comenzamos. El Big Data, por supuesto, se encuentra enmarcado en lo que tiene que ver con tratamiento de datos y bases de datos principalmente, aunque incluye varias de las otras componentes que conforman el análisis o la ciencia de datos. Para hacernos una idea de los tamaños de los bits, de los kilobytes, de los megabytes, aquí tenemos un ejemplo. Un bit básicamente es la unidad inicial de medida. La mitad de un byte es equivalente a la mitad de una letra. Después tenemos el byte que tiene 8 bits y representa básicamente un carácter. Para seguir a la siguiente unidad de medida cuantificable o comprensible con algún ejemplo, tenemos el megabyte, que es exactamente 1024 kilobytes y equivale más o menos a la información de un libro. Dicho eso, entonces, 1600 libros serían el equivalente a un gigabyte y 1.600.000 libros el equivalente a un terabyte y un petabyte sería el equivalente a 160 millones de libros. Un exabyte, ustedes ven ahí en la imagen, sería como la distancia de aquí a la Luna, exceptuando 10.000 millas. Esa es una forma de visualizarlo. Acá tenemos otra muy parecida, el byte, el megabyte, después del gigabyte, el terabyte, el petabyte. Si vemos en otra forma de equivalencia, un gigabyte es equivalente al tamaño de la Luna, perdón, de la Tierra, y el exabyte sería el equivalente al tamaño del Sol, para que vayamos un poco cuantificando. Cuando nosotros hablamos del Big Data, básicamente lo hacemos porque a partir de la Web 2.0 en el año del año 2000, a partir del aparecimiento del smartphone en el año 2007 y a partir del aparecimiento del Internet de las cosas y de todos estos dispositivos que comienzan a conectarse a Internet y a generar datos, además del aparecimiento de las redes sociales en línea, se empieza a producir una gran cantidad de datos que es lo que define al Big Data. Una de las definiciones más comunes es hablar de las 3 Bs. Algunos autores mencionan 6, pero principalmente 3. Volumen, eso quiere decir la cantidad de datos a tratar. La velocidad con la que llegan estos datos puede ser de sensores, de dispositivos conectados a Internet o de redes sociales. Y también la variedad. La variedad quiere decir los diferentes tipos de datos que conforman estos grandes volúmenes de datos. Como digo, otros autores pueden agregarle 3 Bs más, pero lo usual es definirlo a través de las 3 Bs. Básicamente, si tratamos de cuantificar un poco más en esta diapositiva que está tomada de los cursos de Google Cloud de la empresa Google, aquí hay otra analogía, ¿no es cierto? Un petabyte, si uno lo visualiza en disquetes, un disquete tenía 1.44 megabytes, es el equivalente a 12 veces el tamaño del Empire State. O puede ser también el equivalente a 27 años para descargar con 4G. O también puede ser al año 2022 cada tweet alguna vez tuiteado 50 veces. 50 veces todos los tweets que existen hasta el año 2022. Parece mucho, pero también si uno lo ve desde la cantidad de tipos de datos que podemos analizar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ADN, es solamente la información contenida en 2 microgramos de ADN. Entonces, lo que parecía mucho acá, en realidad, si analizamos, por ejemplo, cadenas de ADN, es muy poquito en términos de petabytes. O también es el equivalente a solo un día de videos que se suben a YouTube. En un solo día se está generando 1 petabyte de datos. Entonces, lo que parecía mucho acá, en realidad acá, cuando hablamos, por ejemplo, de datos asociados al ADN o datos de tipo video que se están produciendo en esta red social que es YouTube, en realidad es muy poquito. Entonces, cuando estos datos son tan grandes que ya no caben en el computador,
o, como mencionábamos anteriormente, que se generan muy rápidamente, que son de gran volumen y de gran variedad, básicamente sucede que ya no somos capaces de procesarlos o almacenarlos en nuestros computadores locales. Independiente que los computadores locales cada vez vienen, por ejemplo, con 1 TB de disco duro, pero ya vemos que estos datos son tan grandes que el espacio que yo tengo en un computador local es muy reducido. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Básicamente con computación en la nube. Y las características de la computación en la nube es, primero, que es un autoservicio a pedido. Segundo, que tengo un acceso amplio a la red. Tercero, que puedo agrupar recursos. El proveedor me permite hacer esto. Cuarto, que tiene elasticidad rápida. Entonces, si yo necesito incrementar las capacidades de los servicios que contrato en la nube, lo puedo hacer. Y quinto, que es un servicio medido, es decir, yo pago solo por lo que ocupo, por el almacenamiento que ocupo, por la base de datos que ocupo, por la máquina que está en la nube que ocupo. Entonces, estas 5 características definen a los servicios en la nube y básicamente cuando nuestro computador ya queda pequeño para tratar estos datos grandes, vamos a tener que utilizar servicios en la nube. Aquí hay un breve ejemplo de el pipeline o de cómo trabajar con datos en la nube en un proveedor de servicios en la nube que es Google Cloud. Entonces, estos datos se capturan con varios servicios en la nube, se procesan con varios servicios en la nube también, se almacenan en estos cuartos de equipo, en estas máquinas virtuales, en estos espacios de almacenamiento que están en la nube y se analizan con alguna de las opciones que también nos proveen. Entonces, básicamente, cuando se trata de datos grandes, los vamos a gestionar ya no en nuestro computador local, sino que los vamos a gestionar en algún proveedor de servicios en la nube. Como un ejemplo para profundizar un poco más, aquí describimos 3 de los servicios que nos permiten administrar Big Data o macrodatos, como también se traduce, por el proveedor de servicios en la nube Google Cloud. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Dataproc, que es básicamente una base de datos distribuida que utiliza tecnología Hadoop y Spark, que son de las principales tecnologías que sirven para administrar Big Data en la nube. Tenemos Dataflow, que nos permite analizar datos de transmisión en tiempo real, un servicio que recibe datos en streaming y los va procesando y analizando a medida que esos datos van llegando. Y finalmente BigQuery, que es una base de datos o un gran almacén de datos, principalmente por la facilidad de uso y por la facilidad de acceso y porque además es un servicio que tiene una cuota de ser utilizado de manera gratuita. Podemos introducirnos o comenzar a trabajar con estos datos grandes utilizando este servicio de un gran almacén de datos que se denomina BigQuery. Para eso, y para todos estos servicios, pero principalmente para BigQuery, que es una buena forma de comenzar a trabajar con datos grandes, se puede utilizar la consola de Google Cloud, que es a través de donde se accede a los servicios de la nube que ofrece el proveedor de servicios Google Cloud. Entonces se ingresa a console.cloud.google.com y ahí la primera vez vamos a tener alguna solicitud de aceptar términos de servicios, etcétera. Y después puedo comenzar a revisar los servicios en la nube. Aquí tengo un menú y puedo revisar los diferentes servicios, pero a nosotros nos interesa los servicios que tienen que ver con macrodatos o con Big Data. Y para eso, primero hay que saber que todos estos servicios que se ofrecen en la nube por parte de Google Cloud deben pertenecer a un proyecto. Entonces, cualquier cosa que yo contrate o que configure en la nube a través de este proveedor tiene que estar asociado a un proyecto. Así que la primera vez que ingrese, voy a crear un proyecto, voy a definir las características de ese proyecto, le voy a dar un nombre, me van a generar un identificador propio y lo voy a crear. Y una vez que lo he creado, puedo trabajar con alguno de los servicios, como por ejemplo el de BigQuery, y puedo acceder a algunos datasets grandes que se encuentran en ese almacén de datos. Existe este sitio que estoy mostrando acá, que es el Cloud Skill Boost, antiguamente se llamaba Quick Labs, y que es un sitio de autoentrenamiento para aprender a utilizar los servicios de Google Cloud en las diferentes posibilidades que nos ofrece. Así que
Ingresando aquí, puedo buscar, por ejemplo, BigQuery y seguir las instrucciones de cómo habilitar y entender un poquito más de cómo funciona ese servicio de Google Cloud. Así que queda muy recomendado. Muchas gracias.